Muy bien, continuando con el tema de literatura romana, que ya la semana pasada habíamos visto, sin embargo es un tema tan amplio que lo hemos dividido en dos clases, ¿no? La primera semana hemos visto un poco lo que era la época arcaica, la primera situación en la que se dan algunas obras, algunos autores de la literatura romana, del Imperio Romano. Recordemos por contexto histórico, todos sabemos que el Imperio Romano es muy vasto. Y aquí aparece en esta primera época arcaica, recordemos que aparece Terencio, por ejemplo, con la sátira, ¿no? Recordemos que la sátira es una innovación propia de la literatura romana, que es esa crítica muy aguda, pero muy inteligente y con un afán moralizador. Por otro lado, recordemos que también vimos la época de oro, y la época de oro estaba Cicerón, ¿no? Padre de la oratoria. Inclusive vimos un texto en el cual él hacía una filosofía y una reflexión muy profunda sobre lo que era la amistad, ¿no? Muy bien, eso era la época de oro, básicamente estoy tratando de solamente puntualizar en lo más significativo. Pero ahora viene una época muy importante, que es la época de plata, y es la época donde aparece este autor importantísimo, el cual es Virgilio, ¿no? Virgilio, autor representativo de esta época, siglo I después de Cristo, si queremos contextualizar, vamos a poner acá este dato, vamos a acomodarlo, ¿ya? Vamos a poner acá contexto histórico. El contexto histórico, muchachos, es el siguiente. Por ejemplo, contexto histórico. Estamos hablando de la Edad de Plata, la que continúa. Estamos hablando del siglo I después de Cristo, en el cual aparece la figura de Virgilio, ¿no? Virgilio, figura emblemática de la literatura romana, tal vez mucho más imperante, mucho más conocido que los autores que le han antecedido, que hemos visto que han sido pues Plauto, que han sido Terencio, que han sido Cicerón, ¿no? La figura más importante, eso hay que tener en cuenta, la figura más importante de la literatura romana. Así como en la literatura griega tenemos a Homero como figura destacada, en este caso tenemos a Virgilio como la figura más destacada de la literatura romana. Muy bien, y la literatura romana, como ustedes sabían también, y habíamos recalcado muchas veces la clase anterior, era que tenía una gran influencia de la literatura griega, ¿ya? Tomaban muchísimo de la literatura griega, ¿no? Ya sea porque son género épico, eran epopeyas, hablaban de las guerras, inclusive aquí en la época de Virgilio, también los personajes y todos los miembros de esta obra están regidos por los dioses, ¿no? En Homero, por ejemplo, en la obra de Homero aparece pues Zeus, Poseidón, ¿se entiende? O en la Teogonía, ¿quién aparecía? Aparecía Cronos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí aparecen igual también los dioses, pero con otros nombres. Con otros nombres. Por ejemplo, Zeus es Júpiter, ¿no? Poseidón es Neptuno. Hades es Plutón. Cronos es Saturno, ¿no? Hera, por ejemplo, la diosa es Juno. ¿Se entiende? Y así, si ustedes buscan, si indagan sobre eso, los dioses griegos son los mismos que los dioses romanos, solo que cambia el nombre, ¿no? Recordemos también que esta literatura romana era conocida como literatura latina, por una cuestión muy simple, que el lenguaje imperante es el latín. Muy bien, vamos a ir subrayando algunas cosas de este tema, de esta ficha que tenemos de trabajo. Vamos a ir en todo momento recalcando cosas, recordando cosas, puntualizando algunos aspectos importantes. Por ejemplo, Virgilio, que fue conocido como el Cisne de Mantua, tuvo un origen campesino. Esto es muy importante porque Virgilio también, voy a subrayarlo, aparte de tener una obra tan importante como la Eneida, también escribió églogas, ¿no? Y las églogas tienen que ver con una tendencia literaria que se caracteriza por que escribe poesía, escribe obras literarias ambientadas en la naturaleza y exalta dicha naturaleza, ¿no? Muy bien, estudió en Milán y Roma y se especializó en retórica y filosofía.
Fue muy amigo del emperador Augusto. Esto es para tener en cuenta que estamos en un contexto romano netamente. Colaboró en el intento de renovación de las costumbres y tradiciones romanas antiguas. ¿Ya? Muy bien, vamos acá a corregir un aspecto. Es el máximo representante de una poesía al servicio de los valores tradicionales, el patriotismo y la religiosidad. Máxima figura de la literatura romana. Bueno, el contexto histórico que hemos visto, Edad de Plata del siglo I antes de Cristo, ¿ya? Datos muy importantes. Continuemos. Luego, como todo autor, tiene características de su obra, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos que suele tocar? Los temas, sobre qué habla, cómo escribe, de qué modo. Por ejemplo, él tiene una poesía muy espiritual, religiosa y moralizadora. Continuación de los temas homéricos, lo que habíamos dicho, se deja influenciar muchísimo por la figura de Homero, ¿no? Que Homero, como ustedes sabían, escribe género épico, básicamente una especie de epopeya, ¿no? Que básicamente cuenta un héroe cómo actúa, cómo defiende y lucha por su pueblo en un contexto de primeras civilizaciones. Ese es básicamente el género épico y la epopeya. Muy bien, el reflejo del amor por la vida campestre y los paisajes, campestre o campo, lo que decíamos hace un momento, que tiene que ver con las églogas. Por otro lado está la elegancia y la cultura al escribir. Dimensión humana de sus personajes. Muy bien, dimensión humana de sus personajes porque también sus personajes tienen mucho que ver con los dioses y tienen mucho que ver con lo maravilloso, ¿no? Con lo extraordinario por un aspecto y por otro aspecto son muy humanos. Entre nosotros tenemos las bucólicas, que son églogas, decíamos, estas expresiones que se dan en el campo o poesía campestre que destaca estos elementos de la naturaleza. Las geórgicas, dedicado al tema, al cultivo del campo, bueno, lo que decíamos hace un momento. Y la Eneida, epopeya, con la cual intenta explicar el origen de la raza latina. Claro, porque la Eneida es una obra que tiene que ver con la fundación del pueblo de Roma, ¿ya? Del héroe Eneas. Ya lo vamos a ver en un momento. Y la epopeya, como decíamos, acá vamos a subrayar solo eso, recordemos bien porque esto han habido algunas confusiones en clases anteriores. La epopeya es una especie del género épico, ¿ya? Así como, por ejemplo, en el género narrativo tenemos novela, que es una especie, la epopeya es especie del género épico, ¿ya? Así como la poesía es especie del género lírico, así como, qué sé yo, la tragedia es especie del género dramático. ¿Se entiende? Muy bien, epopeya, especie del género épico. Bueno, entremos a dicha epopeya, que es la Eneida, obra máxima de Virgilio, obra máxima de la obra, perdón, del periodo romano de la Edad de Plata. Un dato muy interesante es que la Eneida es una de las grandes obras de la literatura que sigue el esquema épico e introduce unos personajes bien definidos y unas escenas atractivas. En ellas se unen en armonía el paisaje y la acción, el relato y la descripción. El autor es Virgilio, es una obra dividida en 12 cantos, ¿no? Género épico, especie epopeya, y el tema central de esta obra es lo siguiente: la búsqueda que hace Eneas del territorio previsto por el destino para fundar la nueva estirpe troyana en la que nacerá Roma. Acá hay una cosa que quiero decir y es una cosa muy importante. Cuando hablamos de esta literatura, literatura muy muy remota, literatura de origen de los pueblos o que va a la par de cuando los pueblos van surgiendo, se dan cuenta que las historias, como en el caso de Eneas que busca un territorio para fundar la nueva estirpe troyana, la nueva Roma, es muy parecido a cuando vamos a nuestra literatura peruana, ¿no? Que veíamos años anteriores. La literatura peruana, por ejemplo, tiene la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, y pasa lo mismo, ¿no? Manco Cápac está también en una búsqueda de constante de dónde fundar el imperio incaico. Es lo mismo acá, prácticamente, ¿se entiende? Y ambas se parecen, ¿no? En una suerte de relacionarlas, podríamos decir que ambas son obras, también son épicas, ¿no? Que también son de manera, que han empezado con un carácter oral, que cuentan el origen de los pueblos. Dato muy importante, chicos, porque eso es lo que ustedes que son ya un poquito mayores deben hacer eso, ¿no? Armonizar una literatura con otra. Estas literaturas son muy, muy antiguas, muy, muy remotas, ¿no?
Muy bien, entonces, continuemos. Hay temas secundarios como el patriotismo, que canta la historia y sus orígenes de la patria, el destino es predominantemente de inicio a fin, el amor intenso y variado, patria, pareja y familia, la guerra, la parte constituyente del patriotismo. Muy bien, los romanos son muy patrióticos, ya lo vamos a ver ahorita en algún argumento que tenemos ahí de la Eneida. Muy bien, personajes principales están Eneas, Creusa, Ascanio, Aniquises, Dido, Latino, Lavinia, Turno. Los dioses están Juno, están Juno, por ejemplo, que lo que decíamos hace un momento, ¿no? Por dar un ejemplo. Juno es una diosa en la literatura griega que se llama Hera, acá en la literatura romana se llama Juno. También tenemos a Venus, tenemos a Júpiter, tenemos a Neptuno, ¿no? Ya veíamos que, por ejemplo, en el caso de, por decir, ¿no? Neptuno también es Poseidón, ¿no? ¿Se entiende? Y ahí tiene que ver porque conscientemente sabemos que está muy influenciado Virgilio por la obra homérica. En la obra de Homero, Poseidón es un dios determinante. Aquí Neptuno, en la obra de la Eneida, también es un dios importante, ¿no? Son el mismo, ¿eh? Neptuno y Poseidón son lo mismo. La diferencia es solo el nombre, que varía en esta literatura. El argumento, por ejemplo, que tenemos de la Eneida, vamos a leerlo. La Eneida relata la historia de Eneas, héroe troyano, hijo de Afrodita y Anquises. Eneas debe abandonar la ciudad debido a la victoria griega sobre los troyanos y se embarca con algunos hombres, su padre y su hijo, Ascanio, y recorre Tracia, Epiro, Creta y Sicilia. Durante su recorrido por el Mediterráneo, llega a las costas de Cartago, donde la reina de Dios se enamora perdidamente de él, debido al hechizo de las diosas Venus y Juno. Posteriormente, Júpiter, rey de los dioses, ordena a Eneas que parta e interceda para que éste pueda huir. La reina, muerta de dolor, termina suicidándose. Finalmente, Eneas atraca en la desembocadura del Tíber, donde da muerte al rey de los rútulos, Turno, ya que ambos querían desposar a Lavinia, raptada por Eneas. El hijo de Eneas, Ascanio, funda la ciudad Alba Longa, que luego se convertiría en Roma. Como les decía, esta obra tiene que ver con la fundación del Imperio Romano. Y también si se dan cuenta, al comienzo, de una u otra manera parece una continuación, ¿no?, de la literatura griega, debido a que los griegos vencen en Troya. Y este personaje logra huir, ¿no? Huir de toda esa guerra que se da en la que los griegos salen victoriosos y luego, como se dice, funda el Imperio Romano. Muy bien, básicamente esto es lo que estamos viendo. Esto está en el libro virtual, donde dice literatura latina, literatura romana, está en el libro virtual. Y en el sistema, muchachos, en el sistema del colegio que ustedes ya saben, vamos a dejar una tarea que tiene que ver con lo que está en el libro virtual. Ahí en el sistema voy a poner algunas páginas que ustedes deben desarrollar como tarea de la Eneida. La Eneida es una obra extensa, pero justamente yo quiero que ustedes hagan la investigación adecuada. Yo les he dado más o menos una estructura, una explicación a priori de lo que es la Eneida. Sin embargo, ustedes van a investigar y van a hacer un trabajo para que quede todo aprendido de manera plena. Bueno, eso sería toda la clase. Gracias.